esa experiencia por valiosa, muy valiosa, menos valiosa, simpática, agradable, desagradable, porque de todo tenemos en la vida. Tiene que ser confrontada con los nuevos hechos que se presentan en la vida política, en la vida social, en la vida económica. Y eso es algo fundamental. Cada día con su afán, como dirían las antiguas señoras. Y es un dicho que refleja, efectivamente, es un dicho popular que refleja efectivamente una realidad cotidiana. Ahora, yo quisiera referirme a dos temas que yo creo que son esenciales para verlos en su panorama general y para apreciar la labor que ustedes cumplen como asesores en el Poder Legislativo, Congreso de la República, que alguna vez se desarrolló una teoría que sigue teniendo vigencia. La desarrolló concretamente Víctor Raúl Ayala de la Torre, que solo fue parlamentario en una oportunidad como presidente de la Asamblea Constituyente de los años 78 al 80, y él murió en el año 79. Pero era el jefe del partido aprista, y en los años 60, en un momento de que se vivía una confrontación entre el Congreso, dominado por la coalición APRA 1, y el gobierno del primer mandato del presidente Fernando Belaúnde Terry, Víctor Raúl Ayala de la Torre desarrolló esta teoría del Congreso del Poder Legislativo como el primer poder del Estado. Es una teoría interesante, y es una teoría que tiene un basamento. ¿Cuál es el basamento? El basamento es que en la Constitución histórica del Perú, o sea, en la serie sucesiva de constituciones que nos han regido por mayor o por menor tiempo, el Parlamento, el Congreso, el Poder Legislativo, siempre figura en la Constitución precediendo al Poder Ejecutivo y también al Poder Judicial. Y debemos tomar en cuenta que el Poder Legislativo, que es el gran hacedor de las leyes, pero no el único hacedor de las leyes, porque sabemos que también las leyes pueden salir del Poder Ejecutivo vía decreto de urgencia para determinadas situaciones económicas financieras, y vía decreto legislativo mediante la facultad de delegación legislativa para temas muy concretos, muy específicos, que no deben exceder de la autorización y por un tiempo muy específico y que tiene un plazo inexorable de terminación. Entonces, hay, indiscutiblemente desde ese punto de vista, hay una primacía de poderes. Y en la Constitución histórica del Perú, y últimamente, precisamente a raíz de este encargo, tuve ocasión de leer un libro que se reproducían todas las constituciones del Perú. No voy a decir que me las leí todas, porque les estaría mintiendo, y en estos casos nunca conviene mentir, porque la mentira, como bien se dice, tiene patas cortas. Pero sí tuve la oportunidad, de una magnífica edición, dicho sea el paso, creo que auspiciada por el Jurado Nacional de Elecciones, sí tuve la oportunidad de revisar algunos aspectos de la Constitución del año 20, de la Constitución del año 33, de la Constitución del año 79 y de la Constitución actual de 1993. Y hay un factor común en todas ellas, y es de que las normas referidas al Poder Legislativo figuran antes que las normas referidas a la actuación del Poder Ejecutivo y también del Poder Judicial. ¿Por qué es eso?
No tuve la oportunidad, y voy a ser sincero y franco con ustedes, no tuve la oportunidad de irme a la Constitución de 1860, porque ya me pareció un poco remota, ni a todas las anteriores, la del 56, la del 39, la del 33, la del 32, la del 28. Y no tomo en cuenta la vitalicia que duró un mes, porque esa es la historia de nuestras constituciones. Es una historia llena de tropiezos. Y la primera, la Constitución de 1823, no me refiero al Estatuto Provisorio, ni siquiera a la Constitución de Cádiz, porque sería, no solo de alguna forma, yo creo que todos ustedes son conscientes de eso, pero eso significaría, en cierta forma, hasta marearme yo mismo. Pero esa precedencia obedece a una razón. Y dice que en el sentido democrático de la organización del Estado peruano, y nosotros tenemos la aspiración nacional, social, individual, salvo algunas excepciones notables, Sendero Luminoso, el MRTA, para citar solo las más modernas, pero ya no tan modernas, porque las estamos olvidando. Porque yo creo que la aspiración de los peruanos es vivir democráticamente y vivir en paz entre nosotros mismos, y de nunca llegar a la situación a la que han llegado algunos estados, que es la peor situación a la que se puede llegar, a la que puede llegar cualquier sociedad, que es a la condición de estado fallido, que es la desintegración, o si se quiere, el colapso del Estado. Y entonces esa es una situación que los ciudadanos peruanos, en general, los congresistas en particular, y ustedes como asesores de los congresistas, debemos trabajar para que nunca se produzca, para alejarnos de ella lo más posible, para enrumbar al Perú en una senda de paz y progreso. Palabras que ustedes las escuchan todos los días y me dirán por qué las estoy repitiendo. Porque no por mucho de ser verdades de perogrullo, dejan de ser verdades o verdad. Entonces, esta inspiración del primer poder del Estado en realidad tiene una fuente, una primera fuente, la Constitución de los Estados Unidos de 1787, que rige a la fecha y ojalá que siga rigiendo con sus 33 enmiendas, que a su vez de alguna forma se inspiró en la Constitución escrita británica, que tiene un parlamento, una monarquía, donde el Parlamento es el que domina y determina la política, con ciertas instituciones que de alguna forma atenúan, morigeran o modulan el poder del Parlamento. Resolver los problemas inmediatos, emergentes, de plazo actual. Discúlpenme, me olvidé de apagar el celular. Que tienen que reflejarse, que tienen que resolverse según las circunstancias, acudiendo a la experiencia pasada, pero confrontándola con los hechos presentes. Y no solo con los hechos presentes, sino con aquellos hechos que nos podamos imaginar en el futuro. Y esa es la labor, ciertamente no pequeña, que tienen ustedes en este quinquenio, y por el cual serán aplaudidos y recordados positivamente por la buena actuación de este Congreso, que yo personalmente, como ex congresista, deseo fervientemente. Pidiéndome que les hable sobre los aspectos generales del proceso parlamentario. Durante muchísimos años, a través del desarrollo de las
ciencia parlamentaria o del derecho parlamentario, como quieran llamarlo, se ha mencionado, se ha dicho, se ha insistido que el Parlamento tiene tres funciones clásicas, que es la de legislar, la de controlar al poder político y la de representar. Eso obviamente no deja de ser cierto. Sin embargo, nuestro reglamento, cuando trata las funciones del Parlamento en los artículos 4, 5 y 6, se refiere a la función legislativa, a la función de control político, pero no habla de una función de representación, más bien habla de funciones especiales que están referidas básicamente, aunque no totalmente, a la elección o designación de altas autoridades de los poderes autónomos, como pueden ser el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva, la Contraloría General de la República o la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque vamos a hablar de procesos o procedimientos parlamentarios, vamos a hablar de procedimientos legislativos, de control y otro tipo de procedimientos, y no vamos a hablar de representación, no explícitamente. Durante algunos años, cuando he tenido la oportunidad de en foros como este o similares a este, hablar de estos temas, siempre me ha gustado señalar que, a mi entender, y por supuesto esto es una muy íntima posición personal, la función de representación como tal no es una función, es decir, no es una función específica. La representación es la actividad cardinal del Parlamento. El Parlamento representa, es decir, es consustancial al Parlamento la representación. Por tanto, no hay una función de representación, sino que en toda actividad parlamentaria está implícita una característica de la representación. Por eso que cuando el legislador, valga la redundancia, legisla, ese acto de legislación comprende una función de representación, porque al proponer una proposición legislativa, lo que está haciendo es trasladar al debate parlamentario una inquietud, una necesidad, un problema que le viene del sector al cual representa o del sector al cual siente él que representa. Y lo mismo sucede cuando desarrolla cualquier actividad de control político. En fin, para retomar el tema y no irnos por las ramas, continuamos hablando de las funciones. Hay una muy pequeña distinción entre las funciones clásicas, que es la legislativa, la de control político y la de representación, y las funciones asignadas al reglamento. Y los estudiosos del derecho parlamentario, bueno, también van, en algunas, si podemos pasar al siguiente, por favor, en sus obras, descubriendo o intentando darle más sustancia a la función del Parlamento. Autores, por ejemplo, como Luis Cazorla Prieto, habla de la función de creación de normas jurídicas, que no es otra cosa que la función legislativa, de la función de control, de la función de dirección política, es decir, de darle un norte a la vida política nacional, de la función de publicidad y explicación. Publicidad porque en el Parlamento moderno el debate es público y debe ser no solamente público, sino que debe servir de trasladarle al ciudadano común y corriente las cosas que están sucediendo en el país, y por eso es una función, dice Cazorla Prieto, de publicidad y de explicación, explicarle al ciudadano qué se está haciendo y por qué se está haciendo. Y también habla de la función de integración pública de intereses, que es de alguna manera la representación, es cómo llevamos, cómo trasladamos del espacio público general, de las reuniones del parlamentario con sus sus colegas políticos, con sus colegas de partido, con la gente, con los militantes, pero también
con la gente de a pie, con los que se reúne, con gremios, con sindicatos, con grupos de interés, etcétera, etcétera, y cómo lleva todos esos bagajes de reuniones, de planteamiento de problemas y planteamiento de soluciones hacia el debate político. Otros autores, como Fernando Santaroya López, tratadista español, letrado de las Cortes Generales, habla de otro tipo de funciones, coincide con la legislativa, habla de la función financiera y presupuestaria, que a quien le cabe la menor duda de que la ley del presupuesto probablemente sea la ley más importante que en el año dicta el Congreso de la República y que de alguna manera define el desarrollo económico-financiero del país durante los 12 meses que dura el año. Habla también de la función de control, de la elección política, habla de una función de expresión y representación, y él, a diferencia de Cazorla y de otros autores y de nuestro propio reglamento, habla de una función jurisdiccional en el Parlamento. Porque aunque el Parlamento, por supuesto, no es el Poder Judicial y existe una separación prístina de poderes, tiene algunas funciones que son, por decirlo de alguna manera, cuasi jurisdiccionales, es decir, se comporta casi como un juez en los temas de control político y más precisamente en las investigaciones, que realiza, y también en las acusaciones constitucionales, que duda cabe. Entonces hay una función también jurisdiccional. El parlamentario en algunos momentos del ejercicio de sus funciones se comporta más o menos como un juez. Pero para no hablar solamente de los tratadistas extranjeros, españoles como Cazorla Prieto y como Santaroya López, César Delgado Guembes también ha desarrollado, funcionario de nuestro Congreso de la República, también un gran entendido en temas parlamentarios, una árbol de funciones del Parlamento, y habla de la función legislativa, de la función de dirección política, de la dirección de control, de la función de información, de la función presupuestal, en fin, una serie de funciones. Entonces, todo esto nos sirve como preámbulo para aterrizar en el tema en el cual se nos ha solicitado que hagamos esta breve exposición, que es el tema del procedimiento parlamentario de la siguiente forma. Si nosotros revisamos el artículo 64 del reglamento del Congreso de la República, vamos a encontrar la definición del procedimiento parlamentario, al menos para el Congreso peruano, aunque esto yo creo que es aplicable a la generalidad de parlamentos. El procedimiento parlamentario es el conjunto de actos sucesivos e integrados, es decir, uno tras de otro, y que forman un todo. Conjunto de actos sucesivos e integrados que realizan para promover el debate y los acuerdos del Congreso, destinados a producir leyes y resoluciones legislativas, actos de control político y de designaciones y nombramientos. Si vemos la definición, acá lo que se está diciendo es que el procedimiento parlamentario es la forma como el Congreso debate y aprueba leyes, acciones de control y los nombramientos, es decir, cómo ejerce su función legislativa, cómo ejerce su función de control político y cómo ejerce sus funciones especiales, que, como les he comentado al principio, son básicamente de designación o remoción de altos funcionarios. Entonces, los procedimientos parlamentarios no son otra cosa que las formas en las cuales el Parlamento y los parlamentarios desarrollan sus funciones. Por eso que si hay funciones legislativas, funciones de control y funciones especiales, es absolutamente lógico, y nos acompaña con la siguiente filmina, decir que los procedimientos parlamentarios son procedimientos legislativos, procedimientos de control y procedimientos especiales. Y así lo dice el mismo artículo 64. Entonces hay una conexión perfecta entre la función parlamentaria y el procedimiento parlamentario. El procedimiento parlamentario es cómo se materializa en concreto, ¿no?, en actos concretos y tangibles, la función parlamentaria. El conjunto de actos sucesivos e integrados que tienen como objeto, para parafrasear
nuestra definición de procedimiento parlamentario para lograr el debate y la aprobación de leyes. Eso que decía el artículo 64 de procedimientos parlamentarios, también de alguna manera se establece en la definición de procedimiento legislativo en el reglamento. Si vemos la siguiente, por favor. Cuando señala el reglamento que el procedimiento legislativo comprende el debate y aprobación de leyes ordinarias, leyes orgánicas, leyes autoritativas para ejercer la legislación delegada, leyes presupuestarias y financieras, leyes de demarcación territorial, leyes de reforma de la Constitución Política, del reglamento del Congreso y de resoluciones legislativas. Literal A del artículo 64. El procedimiento legislativo entonces es cómo debe hacerse, cómo debe proyectarse para que el Parlamento debata y apruebe las normas. Y desarrolla incluso una casuística que particularmente a mí no me parece adecuada, porque cuando desarrollas casuística o cuando das ejemplos, corres el riesgo de no poner todo y aparentar que todo está ahí y no necesariamente es así. En fin, en todo caso, podemos ubicar dentro de este artículo la mayoría de las actividades parlamentarias legislativas del Congreso. Ahora, ¿cómo se desarrolla ese procedimiento legislativo? Esto, obviamente, siguiente, por favor. Como les digo, solamente, por ejemplo, de hablar del procedimiento ordinario implicaría una charla de unas 2 horas o 2 horas y media. No les voy a decir entonces cuánto nos tomaría hablar de los 5 procedimientos legislativos que tengo yo acá reseñados. Los procedimientos legislativos son el procedimiento ordinario, es decir, el que se sigue para la aprobación de la mayoría de las leyes que se aprueban en el Congreso de la República. Hay algunos procedimientos especiales, que son especiales porque tienen alguna particularidad que los distingue o los hace diferentes del procedimiento ordinario, y esa diferencia puede estar dada por la votación con la cual debe ser aprobada la ley. Y en este caso, por ejemplo, tenemos las leyes orgánicas o las leyes de tratamiento económico especial, que tienen una votación calificada. O también pueden ser especiales por particularidades que están dadas por que deben cumplirse algunos plazos específicos o también algún tipo de votación que no es la ordinaria. Y en este caso tenemos, por ejemplo, las leyes del presupuesto, que tienen una forma un tanto distinta de procesarse que una ley ordinaria, la ley de la Cuenta General de la República y las iniciativas ciudadanas, que también tienen un procedimiento algo distinto al procedimiento ordinario para poder llegar a su aprobación. Incluso las resoluciones legislativas del Congreso podemos considerarlas como parte del procedimiento especial, porque son promulgadas por el presidente del Congreso y no van para promulgación del presidente de la República, porque son normas internas del Congreso, pero se aprueban a través de resoluciones legislativas. Puede observarla o puede omitir pronunciarse, es decir, ni la observa ni la promulga. Si la promulga, la manda al peruano para su publicación y su vigencia al día siguiente de la publicación, a menos que la propia ley tenga una vigencia diferida a futuro. Si la observa, ya hemos conversado, regresa al Congreso para un nuevo debate sobre las opiniones contrarias que tiene el Ejecutivo respecto del todo o alguna parte de la ley. Pero también el Ejecutivo tiene la capacidad de no pronunciarse, es decir, no hace nada, ni la observa ni la promulga, pasan los 15 días y no se ha pronunciado. En estos casos, agotado el plazo para el pronunciamiento del Poder Ejecutivo, corresponde al presidente del Congreso promulgar la ley. Vencido el plazo, sin manifestación del presidente de la República. Y es así como concluye el procedimiento legislativo.
Los procedimientos de control parlamentario, para entrar al siguiente grupo de procedimientos parlamentarios, los procedimientos de control político, son un conjunto, son varios instrumentos. Acá podríamos hablar muchísimo sobre esto, también nos daría para una charla de incluso hasta más, porque es más amplio y más diverso la casuística. Los procedimientos de control político son la investidura, la interpelación, la invitación a los ministros, la estación de preguntas, las solicitudes de información, las mociones de censura y la cuestión de confianza, las investigaciones, el interjuicio político y la vacancia presidencial. Todos estos actos de control están regulados en diferentes artículos de nuestra Constitución y paralelamente también tienen un desarrollo procedimental en el reglamento del Congreso de la República. Entonces, por dar un par de ejemplos, la investidura la encontramos en el artículo 130 de la Constitución y su desarrollo procesal en el artículo 82 del reglamento. La estación de preguntas, por ejemplo, en el tercer párrafo del artículo 129 de la Constitución, y su desarrollo en el artículo 85 del reglamento. Vamos a la siguiente, por favor. La investidura es el acto por el cual el Congreso le otorga confianza al gabinete que ha designado el Poder Ejecutivo y que es requerido para que este gabinete pueda cumplir sus funciones. Aquí en esta filmina lo que pueden ver, más allá de hablarles de cómo es el procedimiento, que ustedes lo pueden encontrar en el artículo 82 del reglamento, es para que ustedes puedan ver, no sé si les la copia, ¿no? Entonces lo pueden revisar con más calma y más cuidado. Lo que les he colocado en esta filmina ya de una manera más práctica, para no hablar tanto de las formas, que las pueden ustedes encontrar muy bien desarrolladas y detalladas en el reglamento, de un poco de casuística, ¿no? Acá estamos hablando de las investiduras que se han producido en los parlamentos del 2006 al 2011 y del 2011 al 2016. Es decir, en el 2006-2011 hubieron 5 investiduras y en el periodo pasado hubieron 7, ¿no? Y ahí están las votaciones con las cuales se han producido esas investiduras. La interpelación es el derecho de las minorías para poder llamar a un ministro o a un conjunto de ministros o a todo el gabinete, si sí se considera conveniente, para que explique algún tema que al Congreso le parece que es de importancia, y se hace a través de un pliego de preguntas que es remitido para su solución puntual, pregunta por pregunta. Hemos tenido ya algunas interpelaciones en estos breves o intentos de interpelaciones en estos, todavía no llegamos al primer año. En el artículo 83 del reglamento pueden ver con total claridad cómo se desarrolla el procedimiento de interpelación. Y en esa filmina lo que les muestro es un poco cómo se han desarrollado las interpelaciones desde el año 2011 hasta el periodo pasado. La interpelación es simplemente el acto con el cual el Congreso pide que un ministro explique. La explicación puede ser satisfactoria para el Congreso o puede no serlo. Si no lo es, se activará otro mecanismo de control político que veremos más adelante. La invitación a los ministros en la siguiente filmina, la invitación a los ministros tiene como objeto conocer, no que el ministro responda un pliego de preguntas, sino que tener un conocimiento sobre una cuestión de importancia para el Congreso. Quiere saber qué ha pasado con un tema determinado. Y la invitación a los ministros, más que en el Pleno, se ha desarrollado con mucha más asiduidad en las comisiones. Lo que ha sucedido en los últimos años es que
los ministros, para no ser interpelados, han pedido ser invitados para exponer. Entonces ahí el Congreso lo que está haciendo es invitarlo, pero lo que es invitar a pedido del ministro. Y de alguna manera evitar una interpelación. Aquí en esta primera van a encontrar las invitaciones al Pleno del Congreso desde el 2011 hasta el 2016, que son un total de 43 invitaciones que se han dado en diferentes periodos parlamentarios. Dicho sea de paso, es importante señalar también que hay algunas leyes que establecen la obligación de que concurra el ministro, un ministro determinado, para explicar, para exponer avances sobre alguna política pública. Por ejemplo, el tema de la igualdad de oportunidades para la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. La ley de igualdad de oportunidades establece que una vez al año la ministra de la Mujer y el presidente del Consejo de Ministros tienen que acudir al Congreso a informar cuáles son los avances en esa materia. Y así como eso, hay algunas otras invitaciones que ya están preestablecidas en la ley. Otro mecanismo de control político es la estación de preguntas, aunque la estación de preguntas no ha sido muy desarrollada por nuestro Parlamento. Hay parlamentos donde este mecanismo se usa muchísimo más. De acuerdo a nuestro reglamento, la estación de preguntas debería ser una vez al mes. En España, por ejemplo, no se denomina así, pero la concurrencia de los ministros es una vez a la semana. En todo caso, no se ha usado mucho y en los últimos años son pocos las estaciones de preguntas que han habido. Acá en la Filmina tienen las dos últimas estaciones de preguntas que se han producido en el Parlamento peruano. La última ha sido en el periodo 2012-2013, el 3 de mayo del 2013. La intención de la estación de preguntas es que todos los parlamentarios puedan hacer una pregunta a un ministro y que ese ministro, todos los ministros vengan y contesten una a una las preguntas de los 130 parlamentarios. Hay una mecánica muy tasada, además muy breve, porque hay tiempos limitados de 1 minuto, de 3 minutos para formular la pregunta, tantos minutos para responderle, puede haber repregunta de 1 minuto, en fin. Porque obviamente si no hubiera esa tasación del tiempo tan estricta, eso sería pues inacabable. Aún así, no ha sido una institución que ha calado realmente en los parlamentarios. No sabemos por qué, probablemente han encontrado otros mecanismos para conocer o para tener información. Probablemente sea más eficiente para ellos una solicitud de información por escrito que una estación de preguntas. En todo caso, es un mecanismo de control que está vigente, que está ahí, y aunque no se está usando, hay que igualmente conocerlo. El siguiente mecanismo de control, siguiente Filmina por favor, es la solicitud de información, que se puede extender a cualquier ministro de Estado, a los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos, a los gobiernos regionales, a los alcaldes o a los organismos del sector público. La idea es que el parlamentario, de acuerdo a la Constitución, puede demandar, en el más amplio sentido de la palabra, solicitar a cualquier funcionario público información sobre un tema que sea de su interés, con ciertas restricciones que son, por ejemplo, en el caso de los procesos judiciales en marcha, en los cuales al parlamentario no puede abocarse. Y esta solicitud de información son generalmente insumos para desarrollar otras funciones. El pedido de información puede tener como objeto tomar conocimiento de algún asunto por dar una explicación a un conjunto de pobladores y por tanto puede ser una manifestación de la función de representación, pero puede ser que se haya requerido porque se necesita como insumo para la elaboración de un proyecto de ley, o porque se está evaluando de repente hacer algún tipo de otro tipo de investigación, o incluso tener información más formal para construir una interpelación.
En fin, en todo caso es una facultad que tiene todo parlamentario para demandar de la administración pública información que le sirva para el desarrollo de sus funciones. Otro modo de poder controlar el poder político del poder ejecutivo es a través de la censura. Acá en este cuadro hay un desarrollo de las censuras que se han producido en los últimos años, de los procedimientos de censura a los cuales se han sometido los ministros de Estado. La censura es el rechazo del Parlamento a un ministro o un conjunto de ministros por los actos o decisiones que hayan tomado en el ejercicio de sus funciones. No es un tema en el cual se esté cuestionando el proceder del ministro en cuanto al cumplimiento de la ley, sino a una evaluación política de lo adecuado y lo inadecuado de una conducta, de una actividad, de una acción del ministro. La censura no es una acción independiente. La censura se produce o se puede producir como consecuencia de la interpelación, es decir, como yo les decía, la interpelación podía culminar en que la representación nacional queda satisfecha con las explicaciones y las respuestas que ha dado el ministro al pliego de preguntas, o puede ser que no haya quedado satisfecho. Cuando no queda satisfecho es que se activa la posibilidad de una censura. Pero no solamente cuando el ministro es interpelado se produce la censura, cuando el ministro concurre voluntariamente o se presenta ante el Parlamento a su solicitud, como comentamos, para exponer un tema, muchas veces incluso adelantándose a una interpelación. La presentación de un ministro, aunque no sea vía interpelación, ante la representación nacional en el Pleno del Congreso, puede implicar, no necesariamente va a implicar, pero puede implicar una censura. Las censuras, dicho sea de paso, ya que es una pequeña digregación, no solamente se producen a los ministros de Estado, también existe la posibilidad reglamentaria de censurar a una mesa directiva o a un integrante de la mesa directiva. Eso es una institución que no se ha usado mucho en los últimos años. Aquí en todo caso les estoy poniendo como ejemplo la última solicitud de censura a una mesa directiva que se produjo en el año 2013, que fue presentada y votada, porque ha habido algunas censuras que se presentaron y luego se retiraron, al final no se vieron. Así como un ministro puede, en su respuesta a un pliego interpelatorio o su presentación voluntaria ante el Pleno del Congreso, puede no satisfacer y por tanto derivar en una moción de censura, también de su presentación puede hacer él una cuestión de confianza, que implica: yo estoy dando una propuesta, una explicación o presentando una política pública de la cual hago confianza. Es decir, si ustedes, Parlamento, no me dan esa confianza, entonces eso lo que significa es la renuncia del ministro, que es la misma consecuencia de una censura. Un rechazo de una cuestión de confianza o una censura acarrea la renuncia inmediata del ministro, y si es la censura o la cuestión de confianza de todo el gabinete, es la renuncia del gabinete íntegro. La cuestión de confianza se presenta necesariamente cuando se presenta el presidente del Consejo de Ministros en su primera presentación con su gabinete para recibir la investidura, o se presenta por cualquier miembro del gabinete o por el mismo presidente del Consejo de Ministros en cualquier presentación ante el Pleno del Congreso de la República. Las investigaciones que hace el Congreso sobre cualquier asunto
de interés nacional están también definidas en la Constitución y su procedimiento en el reglamento. Es un artículo bastante extenso, muy detallado. La exposición vamos a dividirlo en dos grandes partes, ¿no? La primera parte voy a referirme a la función de representación política y la segunda básicamente a la semana de representación. Este es un tema, quiero hacer una pequeña advertencia, que su desarrollo está siendo progresivo, está incorporándose más por la vía reglamentaria y por la vía administrativa y no así por la vía legislativa, ¿no? En este sentido estamos teniendo un avance más de la realidad social antes que el marco normativo, que van a ustedes poder apreciar a lo largo del desarrollo de la exposición. Y quisiera comenzar, si vamos 2 diapositivas adelante, con un letrero que me llamó la atención cuando comencé a trabajar acá en el Congreso. Cuando llegué a uno de los edificios, vi en uno de los despachos de los congresistas un letrerito, ¿no? Un congresista que llegó a ser incluso presidente del Congreso, incluso hasta presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Pero tenía ese letrero: en esta oficina no se atiende a nadie en particular, se representa a la nación. Es decir, no recibía a los ciudadanos y bueno, pues se dedicaba básicamente a representar a la nación. Esto obedece a una visión tradicional, si se quiere, muy institucionalista y muy formal de concebir la función de representación. Y para poder explicar este cambio a una nueva visión de la gestión de representación democrática, voy a remontarme brevemente a los anales de la institución. Nosotros hemos tenido la suerte, si se quiere, de encontrar ya unas instituciones desarrolladas, afiatadas, y lo que hemos hecho es acomodarlas, si se quiere, recogerlas, exportarlas e incorporarlas en nuestro sistema normativo, con los graves problemas que se han podido suscitar, ¿no? Mientras que otros países han experimentado sucesivos cambios, ensayos, errores, de tal suerte que la institución les calza muy bien, ¿no? Bueno, pues comencemos por desarrollar el tema en la siguiente diapositiva sobre la noción de representación. Primero, para decir que es la unión pues de una preposición y una palabra, representación, ¿no? Que significa la actuación en nombre de otro en defensa de sus intereses. Y la característica del concepto es que esta sustitución tiene que hacerse bajo la condición de hacerlo en interés del representado. Esta sustitución habla y actúa en nombre de una persona, básicamente a condición de hacerlo en interés del representado. En virtud de ello es que, bueno, pues podemos tener muchas imágenes, muchas palabras que representan o dicen algo, ¿no? Si ustedes ven una M con características muy particulares, es la M de McDonald's, la IBM, una empresa importante, una cruz significa el cristianismo, etc., ¿no? Siguiente diapositiva. Pero ¿cuándo es que esta representación se hace política? En este sentido, la representación es un tema que no solamente, es una condición que no solamente la tienen los parlamentarios, la tienen muchas autoridades políticas, ¿no? En este caso el presidente de la República, los congresistas y los gobernadores, ¿no? Solamente que la representación política en el Parlamento es muy particular. Vamos a ver por qué razones. Pero ¿cuándo es que se hace política? ¿Cuándo se diferencia la representación jurídica de la representación comercial? Y se convierte esta en política, básicamente cuando sucede por dos motivos. Cuando se hace, cuando la intervención directa o indirecta se relaciona con dos aspectos, ¿no? Con las actividades del Estado muy específicas, que son las de definir las metas colectivas para una sociedad o asignar de manera vinculante o autoritativa valores y recursos en un sistema político o en una sociedad. Esos son atributos únicos y específicos de la actividad política, ¿no? Definir metas colectivas para una sociedad y asignar valores de manera vinculante y de manera autoritativa, ¿no? En este sentido, en la siguiente diapositiva vamos a ver una definición un poco más decantada de lo que es la
representación. Primero hay que reparar que se trata de un concepto dinámico que alude pues a una sensación, ¿no? Antes que jurídica, digamos que es una relación psicológica y sociológica que define finalmente a esa sensación representativa que puede traducirse en una creencia y convencimiento de que A representa B. En este sentido, por ejemplo, en términos jurídicos es importante el cumplimiento de la formalidad y ya se traduce la representación, pero en este caso en la representación política básicamente es una relación intersubjetiva y descansa en una sensación, en una creencia, ¿no? Y el representante, en este caso, es aquel que cumple la función de evocar algo que está ausente y que realiza pues la doble condición de representatividad y legitimidad. Habiendo dicho esto, yo quisiera en la siguiente diapositiva hacer un breve recorrido de cómo es que surge la representación política. Vamos a ver que la institución nace fundamentalmente en Inglaterra y nace en 1215, miren, 1215 a 1700 más o menos, cuando se afiata y decanta en toda su plenitud la función representativa. Estamos hablando de 500 años de evolución de la institución. Nosotros tenemos desde la Constitución de Cádiz, incluso posterior, 1823, perdón, que tenemos nuestro primer parlamento, casi vamos por los 186 años de manejar esta figura de la representación política. Evidentemente con sus bemoles, con la llamada aspectos de la crisis de la representación. Bueno, pues este proceso ha sido largo, ¿no? En 1340, por ejemplo, se institucionaliza el derecho de petición, por el cual los representantes, en este caso los burgueses y los aristócratas, podían peticionarle, pedirle al rey, formularle peticiones al rey. Estas peticiones luego se convierten en bills, en algo así como leyes. Miren, 1414. Y para presentar estas peticiones lograron que después de otros varios años, que sea un líder el que vaya y lo sustente ante el rey. Ese vendría a ser el speaker, o nuestra figura, el presidente del parlamento. En 1543 se incorpora la figura de la inmunidad de arresto, por el cual estos representantes no podían ser apresados por el poder del rey. En 1628 se incorpora el principio de sin representación no hay impuestos. Y en 1689 la libertad de palabra, la libertad, la inviolabilidad de opinión y de palabra del representante. Y así sucesivamente la periodicidad. Antes básicamente el rey los convocaba a su albedrío, pero recién en 1664 se convierte en periódica la reunión o la convocatoria de estos representantes, ¿no? De 3 años a 1 año, 1664 y 1694. Siguiente, por favor. Así pues, vamos a ver que básicamente el rey, el poder del parlamento surge a partir de la necesidad del rey de recaudar recursos para empresas grandes, como por ejemplo embarcarse en conflictos o en guerras. Los que tenían los recursos y los dineros eran los nobles, y estos eran convocados, tanto los nobles y los burgueses. Vamos a ver que en 1341 se convoca a la nobleza y al clero por primera vez de manera separada, dando lugar a la Cámara de los Lores y a la Cámara de los Comunes, ¿no? Siguiente diapositiva. En Francia la cosa es distinta. ¿Por qué? Porque los estados generales, que era el equivalente a las Cortes Generales, eran convocados de manera muy esporádica, y básicamente era atribución del rey convocarlos o no. Y básicamente eran 3 estamentos. Ahí vamos a poder ver al clero, que era denominado el primer estado,
la nobleza, conocido como el segundo estado, y los representantes de las ciudades, el tercer estado. Y cuando hablamos de las ciudades, no estamos hablando de las ciudades del pueblo común y corriente, sino básicamente de la burguesía, de los que tenían capacidad adquisitiva. Fueron creados en 1302 por Felipe IV de Francia, disueltos en 1614 y vueltos a convocar en 1789. En total, reunidos 21 veces en 487 años, muy distinto al proceso de desarrollo de la función de representación en Inglaterra, que ha sido continuo y más o menos institucionalizado. En síntesis, podemos ver en la siguiente diapositiva las características de la representación medieval, ¿no? No eran representantes de todo el pueblo. En Inglaterra básicamente era el 2%, en Francia el 3%. Solo votaban ¿quiénes? Los propietarios, los rentistas. Ahí había que tener una renta mínima, ¿no? No se votaba por escrutinio, sino por aclamación. Y vamos a ver que básicamente en 1327 tenían 190 representantes, hasta más o menos 1437, y en 1530 464 representantes. Hoy tienen 650 representantes. El rey disolvía el parlamento cuando estimaba necesario, y la representación básicamente era estamental, es decir, por clases o por grupos sociales. Y la representación estaba directamente ligada con los intereses de los condados. Aquí es importante porque ellos llevaban una suerte de encargo, y muchas veces escrito por parte de sus representados, de las ciudades o los agremiados, ¿no? Muchos lo llamaban los cahiers de Orléans, que eran una suerte de memoriales, una suerte de documentos que contenían los encargos que tenían que hacer cumplir o lograr que se vieran en los respectivos plenos. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, surge un quiebre fundamental en la Revolución Francesa. Aquí se puede hablar de un antes y un después. La representación política adquiere un matiz distinto, diferente. ¿Por qué? Porque se niega el fin del mandato imperativo. Termina, el mandato imperativo que tenían los representantes. Básicamente, Emmanuel Sieyès, conocido como el abad de Sieyès, es el que sienta la base doctrinaria para hacer posible este cambio. Y él sustenta y dice, ¿no?, los congresistas no representan a los condados ni a sus pueblos, sino representan a la nación. Ahí tenemos una pequeña frase que dice, ¿no?, los representantes designados en los departamentos no serán representantes de un determinado departamento, sino del conjunto de la nación, y no se les impone mandato alguno. Así pues, la Constitución francesa postrevolucionaria recoge pues este postulado, ¿no? Y en Inglaterra sucede algo más o menos particular con la siguiente diapositiva, con Bristol, con Edmund Burke, que es considerado justamente el padre del fin del mandato del imperativo, ¿no? Básicamente es el que da inicio a la forma de representación contemporánea, en un famoso discurso que él pronuncia a sus electores de Bristol. Bueno, pues como consecuencia fundamental es que se logra desvincular al representante de su vínculo territorial. Pero como consecuencia ello generó la desvinculación y la desmaterialización de la representación de su sentido originario, de intermediación entre representado y representante. Lo que después de 100 años nos ha pasado más o menos la factura y que hoy conocemos como crisis de la representación política. ¿Por qué? Porque vacía de contenido a la institución y la funda, la sienta sobre conceptos etéreos y abstractos como es la nación misma. De hecho, nuestro Parlamento en la siguiente diapositiva recoge ese postulado, ¿no?
Los congresistas representan a la nación. Los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Bueno, hay algunos servicios que funcionan más que otros. Por ejemplo, los servicios que tienen que ver con participación e información ciudadana generan un impacto positivo en dos variables que para nosotros son importantes. Uno, la apreciación sobre el Congreso, y dos, la apreciación sobre la democracia. O sea, si comparamos a un ciudadano que ha tenido un contacto con un servicio del Congreso a través de nosotros, a través de su gremio, a través de un congresista, con un ciudadano que no ha tenido ninguna relación con los congresistas o con el Congreso, ahí se ven las diferencias. Porque la apreciación positiva sobre el Congreso, estoy hablando, no sobre los congresistas, y sobre la democracia mejora sustancialmente. Y se hacen cuadros, se hacen comparaciones, se hace ese cruce de información. ¿De acuerdo? Y también hemos tenido evaluaciones externas. ¿Si puedes pasar, por favor? Dale, dale. Más. Uno más. Ahí. Como les conté, índice de transparencia legislativa 2016, que algunos acá en el Congreso les sacó roncha porque bajamos del segundo al sexto lugar. Sin embargo, en la página 34 podemos leer lo siguiente sobre los servicios de participación. ¿Usted lo puede leer ahí? ¿Sí? Contamos con excelentes resultados en la sección de participación ciudadana por los trabajos sostenidos que realiza la Oficina en el Congreso, con iniciativas como el Parlamento Virtual, los foros legislativos, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Esas son evaluaciones externas, esas no las hacemos nosotros, tampoco las contratamos. Esas son una serie de ONGs de toda Latinoamérica que se han juntado para hacer observación de congresos. ¿De acuerdo? Entonces evalúan criterios. El tema de presupuesto, el tema de transparencia, el tema del proceso legislativo, son 4 variables que ellos tienen unos cuestionarios que a todos los congresos se los hacen y luego sacan sus informes. Dice, ahí está, sobre el componente de participación ciudadana, en la cuarta y última dimensión, que es la que estamos hablando, es donde tuvimos mayor puntaje, en su mayoría por las iniciativas desarrolladas por la Oficina de Participación en el Ciudadano, por ejemplo, bla. ¿Dónde hemos caído? Porque hemos pasado del segundo al sexto lugar. Es más, en la primera medición estábamos en primer lugar. Le habíamos pasado a Chile, a Costa Rica, ahora nos ha pasado a Chile y Costa Rica, estamos en el sexto lugar. ¿Dónde tenemos problemas? Según lo que me he informado, porque empecé a revisar los cuestionarios y todo lo demás, el problema ha sido en el periodo parlamentario anterior, en los 2 últimos años, donde por lo que dice el documento han habido problemas con algunas agendas que ya nos han indicado, con alguna información, creo que sobre todo ha sido por el cambio de página web, que hay alguna información que ya no estaba disponible. Y hasta donde entiendo, ahora en marzo pasado, estas mismas organizaciones han vuelto a evaluar al Congreso. Ahora en julio vamos a entrar en cómo se ve la evaluación. Termino. Siguiente, por favor. Una problemática estructural es el tema de la cultura política clientelar y patrimonialista. ¿Se acuerdan que al principio le dije que el Congreso hizo una investigación en el 2011? En esa investigación se preguntó, se evaluó justamente eso. ¿Cómo se construye el vínculo con los congresistas? Según la teoría política, puedes construir un vínculo, por ejemplo, programático, a través de ideas comunes que compartimos. Puedes construir un vínculo ideológico, porque somos militantes del mismo partido. Y también puedes construir un vínculo clientelar. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? Y lamentablemente, pues lo que pasa es que el vínculo más fuerte es el vínculo clientelar. Entonces nosotros tenemos que nuestras acciones, y las acciones que ustedes hacen, y seguramente también saben, digamos que hay mucha demanda por objetos, cosas, ¿no? Cosas palpables, tenemos que convivir en ese escenario y cambiar un poco esta mirada, ¿no? De que el congresista tiene que dar cosas para estar bien, ¿no? Porque el congresista no hace obra, no hace cosas tangibles. Entonces es un poco a veces complicado explicar eso al público, ¿no? Pero es necesario, precisamente con otro tipo de instrumentos, ¿no? Construir una relación.
Bueno, ya esos son problemas internos que ustedes seguramente algunos conocen. El último punto, nos gustaría que haya más difusión de los servicios del Congreso. Ustedes conocen otros, en la biblioteca, etc. Nos gustaría, pero no está en nuestras manos lograr. ¿Qué más? ¿Tienen preguntas, dudas, corporaciones? Revisamos, ¿no? Nosotros, creo que en la oficina de Saúl, ¿no? Por traducción, ¿no? Y entonces, como se dice, lo discutimos bien. En ese sentido, a mi oficina llegaron un Aymar hablante y un Quechua hablante, entonces los juntamos a los tres. Y los tres hicieron la resolución de la Constitución para niños y de Congreso para niños. Es un material que todavía no hemos publicado. Está por publicarse. Va a ser una versión en video y una versión multimedia. Si todo va bien, en agosto debe estar ya publicado. ¿Ya? Pero sí, ya está. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Le voy a contar la verdad qué pasó, que los dibujitos, en el tema de los diálogos, como la persona que lo hizo es una persona, digamos, que es empleado del Congreso, pero no tiene, digamos, formación en ese tema, le gusta dibujar y dibuja muy bonito, las viñetas donde están los diálogos estaban invertidas. Entonces hemos tenido que volver a hacer todas las imágenes para volverlas a grabar, porque ya los audios todo está grabado, ¿ya? O sea, porque usted sabe que se jubiló, pues, el señor, ¿no? Se jubiló, pero ya dejó su voz, ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, agradecemos la presencia del licenciado Carlos Castañeda Castro. El recurso del Estado. Es decir, estamos más preocupados en sancionar a un funcionario que se obligó a suscribir un acto o que se le pasó una formalidad y que eso no le ha traído al final del día ningún perjuicio a un funcionario público y al Estado, que en perseguir a la verdadera corrupción, aquella que sí le causa daño a nuestro país, aquella que sí nos ha traído enormes perjuicios como día a día. Entonces, si alguna lección yo traería de esto es de que la gestión de intereses debe basarse en la transparencia, pero también en la eficiencia. Es decir, no podemos seguir con el burocratismo de llenar actas. Eso no va a funcionar. No ha funcionado, como tampoco ha funcionado el hecho de pretender que todos van a inscribirse en los proyectos públicos. Volviendo a la realidad, o tratando de no escaparme de ella, hemos dejado de lado un aspecto que es sustancial en este debate. La Comisión de Constitución se ha pronunciado, obviamente, en contra del decreto legislativo, como hemos visto hace unos momentos, en un primer momento siguiendo el grupo de trabajo en ese aspecto muy puntual, lo que es la facultad sancionadora y la tipificación en una ley, y luego virtualmente desbaratando toda la propuesta del Poder. Hasta ahora lo que hemos hecho es analizar el fondo de la norma. Es decir, no nos olvidemos, cosa de abogados como de que cuando el Congreso de la República da facultades, no da facultades legislativas para analizar el fondo de la materia, da facultades legislativas en determinados temas efectivamente específicos. Ya sería materia de discusión hasta dónde llega la palabra específica. Sobre eso podemos tener distintas opiniones y que a su vez, como es obvio, el Poder Ejecutivo, al momento de ese caso del decreto legislativo, no contraviene la Constitución. Sobre esto solo puedo dar testimonio como actor, si se quiere, del Poder Ejecutivo con todo el sesgo que eso tiene, de lo que pasó en la sesión de la Comisión de Constitución. Como han visto, el grupo de trabajo presidido por la congresista letona y también de la Comisión de Constitución y la representante de la Cámara Mayoritaria, seguida como es obvio de la congresista Ceballos, la bancada que representa al gobierno, al Poder Ejecutivo, culminaron en un principio que solo había una objeción muy puntual, este tema de la sanción. Que además, para la verdad, es una objeción que se ha repetido en varios decretos legislativos, no constituye ninguna sorpresa. La sorpresa vino, como ven, luego en esta virtual masacre de toda la legislación en materia de gestión de intereses. El argumento, al menos dentro de lo que escuché, porque esto no es competencia del Ministerio de Economía, sino de la personal, era el siguiente. Como ustedes han visto al principio de la presentación, si puede retroceder, por ejemplo, hasta donde está la ley autoritativa, la 30.506, que es la tercera, cuarta. Ajá. Ahí está. Esa es la materia. Es decir, la Comisión de Constitución
antes que el grupo de trabajo y el pleno del Congreso tienen que analizar si este decreto legislativo está enmarcado en esos dos párrafos. Nada más. ¿El argumento cuál fue? Realmente nosotros consideramos que con el cambio que se ha hecho, es decir, eliminando tipos de gestores y que todos sean gestores por igual, eliminando la obligación de ir a registros públicos e implementando un registro virtual, sintetizando muy grosso modo el cambio, con ese cambio no se lucha contra la corrupción. Con ese cambio no se incrementan los niveles de lucha contra la corrupción. Ello, por supuesto, que es muy respetable, pero si se tiene un momento a pensar, eso ya es un pronunciamiento sobre el fondo de eso. Es decir, que el Congreso considere que un decreto legislativo incide o no en la materia delegada, positivo o negativamente, ya supone, como es obvio, un juicio de valoración. Pero un juicio de valoración sobre el fondo, no sobre si me he excedido en los límites de la materia delegada, que es lo que se trata de la legislación delegada, no si es inconstitucional. Claro, sobre esto podemos discutir, como se dice, largo rato, y obviamente acá también falta su representante de la Comisión de Constitución, y sería muy interesante en algún momento conversar. En los correos, como quien dice, sí había duda. Sí había duda, y yo lo planteaba más como una duda, si se quiere, técnica, porque claro, esto no es algo que esté directamente vinculado al sector en el cual estos servicios, que es economía y finanzas, sino más que nada justicia. Y a la presidencia del Consejo de Ministros, yo le decía, mira, realmente lo argumento es bien. ¿Por qué? Porque estás entrando a la materia de fondo. Es decir, en tu opinión, acá no se lucha contra la corrupción. Y el anterior modelo sí lo hace. Pero eso no es competencia tuya. Tu competencia es verificar si yo me ha gustado o no la materia de legal. No hacer una valoración del contenido de la legislación que yo expido dentro del marco de la legislación delegada. Sutilezas aparte, eso es lo que pasó. Este texto que les he traído al final, donde se derogan estos artículos y donde se restituye la vigencia con la cuenta de toda la ley sobre gestión de intereses, es a la fecha un dictamen de la Comisión de Constitución, que todavía no se ha publicado. Entonces, todavía falta la discusión en el Pleno. Yo la verdad confío en que de aquí a la sesión del Pleno donde se aborde este tema, y esto dicho sin ningún tipo de intereses y sectorial, en economía y finanzas en particular, espero que se pueda componer en el sentido de lograr un texto donde realmente se regule de manera más racional la gestión de intereses. Estoy totalmente seguro de que no hay persona que diga que el actual modelo funciona. No funciona. El tema de inscribirse en registros públicos no funciona. Cualquiera de ustedes le invito a ir a registros públicos, verificar el registro. Si encuentran más de 10, felicitaciones. No, nadie se inscribe. Y una legislación que no se aplica es una legislación que no sirve. Simplemente ese es el primero test de realidad. Si yo saco una ley y veo que esa ley no funciona ya por años, no puede ser que insista en el modelo. Entonces, espero que este tiempo sirva para reflexionar, para encontrar una salida racional a este tema y lo más importante, para lograr que haya una legislación en materia de gestión de intereses eficiente. Dicho esto, no los aburro más, les agradezco su paciencia y a todos por estar acá presentes. Gracias.